María Peregrina te abraza y te abriga. Una iniciativa de Hombre Nuevo y Radio María Argentina. Laudetur Jesus Christus. Radio María presenta Vatican News. Desde Bienaventurados. Mañana de 9 a 12 junto a esta campaña solidaria, así que podéis llevar un abrigo, una manta, calzado también para colaborar con esta campaña solidaria. María Peregrina que te abraza y te abriga. Me encantó. Sí. Bueno, ahí está la invitación, ¿eh? Un minutito para las 11. Te pasé unas fotos, Ale, de alguien que nos dejó Silvia de Gualeguaychú, Entre Ríos. Soy la que ganó el mate brocheriano. Mirá. Escucha, ayer dice nos reunimos con el grupo de catequistas de cuarta etapa, rezamos, compartimos experiencia de vida, paso foto, ahí está el mate brocheriano de Radio María y están las chicas mateando. Qué Muy bien, lindo. Ahí qué está, bien, mirá, allí mirá. están Las catequistas. chicas, qué lindo, ahí justamente reunidas con el mate brocheriano Ahí y está compartiendo. como un altarcito Qué hecho, hermoso. termo, mate y algunas imágenes allí que está Y la de la imagen radio. de la radio, De la radio, sí, la qué imagen lindo, de qué lindo. la Virgen del Corazón Transparente. Qué bonito. Bueno, gracias, Silvia de Gualeguaychú, Entre Ríos. Compartimos tu foto, nos encantaron. Acá hay alguien que con mucho humor, tomémoslo con humor, porque así tiene que ser, dice, habría un estudio, atención, Sí. habría un estudio que confirmaría que los cordobeses sin humor Sí. se deben a un asentamiento de porteños. Soy Carlos. Qué tremendo, Soy Carlos, un porteño pituquito de Recoleta. Eso. Pero con todo el humor. Me encantó. Dice, hablando seriamente, excelente charla con más que interesantes datos Sí. respecto del origen de nuestra población. Dios los bendiga con todo su amor, amigos. Perdón por mi pequeña cuota de humor. Eso, Sí, ¿viste? hay que tomarlo Pituquito, con te humor. queremos, Pituquito. Gracias. Bueno, dice Gracias, Carlos. que tengan un hermoso viernes, siempre haciendo el bien. Abrazo grande, Radio María. Nos estamos en el rezo de la novena de la Virgen del Carmen, Marcelo de Tunuyán. Muy bien, es un mes de muchas advocaciones. Recién también veía allí un mensaje que tenemos a la Virgen de Itatí, tenemos a Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Hermoso. Hay mucha gente con fiesta en Ay, este sí. mes de julio. Hoy ¿no? el día de San Benito, donde tenemos en un ratito las reflexiones para el finde, tema que traerá el Padre Umbi. ¿Qué más? ¿Dónde encontramos esa información del linaje? Era Nancy, por una próxima charla de reconocernos. A mí me interesa, dice Nancy, claro, Muy bien. es de mucha importancia. Buen día, acá nos preguntan, ¿cuál es el alias para transferir dinero? Vamos a repetir el alias entonces para realizar la donación, obra.radio.maría. Ese es el alias. Recordad que Radio María no cuenta con pauta publicitaria y somos todos los que formamos esta familia quienes ponemos ese granito de arena para que este mensaje continúe. Obra.radio.maría. La cuenta está a nombre de la Asociación Civil Radio María. Muy bien, gracias, querida Caro. Ya estamos, Ale, cuando vos digas, vamos. Por ¿Estamos? lo menos acá Bien. atrás nuestro ya está listo. Ya Así está que todo listo, puesta la pantalla, mira qué bonita. Reflexiones para el finde aquí en el Solo por Hoy con el Padre Humberto González y hoy la figura de San Benito como patrono de la unidad y de la paz. Padre Umbi, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, padre. ¿Ahora un ratito? Bien. Ahí está. Ahora ¿Cómo anda, sí. padre? Bien, ¿y ustedes? Acá Muy estamos bien. Bien, Sí. Padre. en este día de San Benito, Ujú. que, bueno, se me ocurre que es una figura que nos sugiere muchas cosas importantes para nuestra vida, más allá de que lo tenemos desde distintas facetas, ¿no? Los historiadores miran de un lado, los místicos miran de otro, a veces también en nuestros hogares, tenemos como guardián de nuestras puertas, pero bueno, también
hay una imagen que la Iglesia ha venido resaltando en estos últimos años, que es la imagen de la unidad, ¿no? Desde San Pablo VI, que lo ha declarado patrono justamente de Europa, como imagen de la unidad. Y acá, perdón a los que no les guste la historia, vamos a hacer un poquito de historia, pero que nos va a ayudar a entender. No, por ¿no? supuesto. Muy bueno, ¿no? Dale, sí. padre, adelante. A ver, yo diría, para entender un poquito, imaginemos la zona más caliente de nuestra ciudad, una noche caminando por ahí cualquiera de nosotros, ¿no? Ujú. Es una zona insegura, con miedo, donde tenemos miedo que en cualquier momento nos asalten, nos roben. Imaginemos cualquiera, ¿no? De nuestros lugares. Algo así pasaba con Europa, ahí nomás, apenas había nacido en la época de San Benito. Había caído el Imperio Romano de Oriente, que era un imperio, tiene mala prensa entre nosotros, porque los mayores relatos de la Biblia, sobre todo en la época de Jesús, los romanos son los malos y exactamente eran opresores, pero daban como una cierta seguridad. Cuando caen, bueno, no hay una sustitución, sino que viene una sensación de tremenda inseguridad, al punto que, por ejemplo, no se podía viajar, no se podía andar por los caminos, desplazarse de una ciudad a otra, solitariamente o individualmente, porque uno estaba a merced de cualquier cosa en el camino, podía pasar cualquier cosa. En medio de eso, también empiezan a surgir desconfianza, la desconfianza de los otros, del que habla distinto, del que es distinto, del extranjero. Y en medio de eso viene esta vocación de San Benito, que se va formando de a poco. Él había nacido en una familia de muy buen nivel económico, él tenía todo para desarrollar una carrera y quedarse tranquilito en su ciudad y vivir bien. Pero bueno, desde muy joven siente este llamado de Dios que lo va buscando, ¿no? Y que lo va llevando primero a formar parte de alguna comunidad así más contemplativa, monástica de la época, y después le va dando forma a lo que vamos a conocer como las abadías. Las abadías no son solamente lugares donde se encuentran aquellos llamados a vivir en la oración, sino también son, y eso podemos dar testimonio de las abadías que tenemos aquí en Argentina, son hospederías también para el viajero. Las abadías se recibe al que viene, por eso hay un sector que suele ser de hospedería, a veces para ir a rezar, para descansar. En las abadías, con esto no le vamos a hacer la competencia a los hoteles, pero las abadías generalmente no tienen un tarifario, Claro. sino que, bueno, uno puede dejar una colaboración. Por supuesto que también hay unas reglas para el holgazán, digamos, y el quinto o sexto día solamente está en la abadía durmiendo y comiendo gratis. Bueno, hay algún método para invitarte a retirarte también. Claro. Pero sobre todo esto, ¿no? San Benito en las abadías logra un sistema donde se unen gente que no habla el mismo idioma, que no vienen del mismo país, que tienen muchos puntos de desunión y al mismo tiempo están convocados ahí por la fe, por un llamado, y al mismo tiempo, digo también, son hospederos del peregrino que pasa, del forastero que pasa por ahí. Con lo cual, la figura de la abadía, que está marcada por eso de él, ora, él labora, ¿no? Sí. Él reza y trabaja, también forma una respuesta a un movimiento muy complicado de la historia y sobre todo de lo que va a ser después Europa, a tal punto que tanto San Pablo VI como el Papa Benedicto y también Francisco van a decir que en San Benito se ve las raíces de Europa, ¿no? La raíz cultural de la unidad de Europa, porque también en las abadías comienza a fomentarse la formación, la formación de la persona, la formación académica, cultural, y esto no solamente para los monjes, sino también hacia afuera. De eso un poquito a mí me ha llegado un poco generacionalmente, porque en mi pueblo, en Itatí, estuvieron los benedictinos durante un tiempo y marcaron en la época de mis abuelos. De hecho, mi abuelo paterno se llamaba Benito. Mirá. Y era un fanático también de San Benito, no solamente por ser su santo, sino porque él se acordaba de los benedictinos que habían estado
y que se dedicaban, por ejemplo, siendo una orden monástica, estaban en un santuario de la Virgen atendiendo a los peregrinos, y además formaban, por ejemplo, intelectualmente, en las artes, en la música. Él se acordaba mucho de la música, me acuerdo, de los benedictinos. Entonces, todas estas facetas nos ayudan, creo, a poder descubrir en San Benito no solamente el gran místico, sino también alguien que nos puede ayudar a poner la unidad en casa. Y vieron que, bueno, como decíamos, está la costumbre de poner la medalla de San Benito en las puertas de nuestros hogares, en muchos lugares. Mucha gente hay gente que lo pone del lado exterior y está bien, pero hay mucha gente que lo pone del lado interno de la puerta, y me parece que es un lindo signo, porque a veces nuestras disputas, o nuestras diferencias, o nuestras barreras, o nuestros peligros, no vienen de afuera, sino vienen de adentro de casa. Cuando a veces, bueno, creemos que solucionamos nuestros conflictos callándonos o no diciendo lo que nos molesta, o cuando parece que nuestras diferencias son irreconciliables, o cuando a veces instalamos esos silencios eternos, que son silencios sepulcrales. Bueno, ahí la figura de San Benito nos puede recordar que poniendo nuestras diferencias pueden enriquecernos en lugar de distanciarnos, y por eso creo que pueden ser un factor de unidad también en este día, y una manera distinta de celebrar a San Benito, ¿no? Bien, bien. También pensaba cuando llevamos la medallita, ¿no? Colgada aquí en el pecho, donde, bueno, al menos lo que he podido ver que se utiliza mucho como regalito también, ¿no? A veces para un cumpleaños, a veces para alguna ocasión especial, regalar la medalla de San Benito que te proteja, te dicen siempre, ¿no? Y está la oración, digo, estas manifestaciones que se van como acumulando a lo largo de generaciones en esta creencia, ¿no? De saber que San Benito puede llevar unidad, paz y armonía al corazón en primer lugar, ¿no? Tenerlo también en cuenta en este sentido. Padre, ¿cómo podemos hacer, quizás teniendo en cuenta esta enseñanza, ¿no? De unidad y de paz que es la figura de San Benito, en nuestra sociedad, en nuestra casa, bueno, de alguna manera quizás estableciendo diálogos, puentes, pero pensaba, en la sociedad a veces es difícil uno desde su lugarcito, ¿no? Bueno, yo creo que es muy lindo esto, ya que decís lo de la medallita. Acá se juega si la medallita es un amuleto o un estímulo. Bien. Va a ser un amuleto si solamente lo usamos para que me proteja, como el talismán de la suerte. Bien. Pero va a ser realmente un objeto religioso si cada uno de nosotros se siente protagonista en la sociedad del diálogo. En nuestro trabajo, a veces, incluso en los lugares donde no tenemos demasiado contacto, en el colectivo, a veces teniendo gestos que muchas veces los momentos nos invitan a hacer lo contrario, ¿no? En las grandes ciudades sabemos que a veces los empujones, las malas caras, los malos tratos, el imponerse al cruzar la calle, son pequeños grandes gestos que a veces nos mueven el corazón y nos dejan con bronca, y sin embargo nosotros podemos instalar gestos fraternos ahí, ¿no? A veces el ceder el paso, la cortesía, el cariño hacia el que va pasando, el saber que yo no voy solo, el saber que la vereda no es mía, son pequeños grandes pasos que nos pueden ayudar. Y alguno dice, pero qué pavada, nadie se da cuenta. Bueno, no, ahí estamos. San Benito tampoco se propuso fundar Europa en las abadías, solamente quería rezar, quería encontrarse con Dios en una comunidad. Bueno, que nos sintamos constructores de esa comunidad, desde ahí, desde los pequeños gestos, a los grandes gestos que podamos tener después en los otros lugares donde estemos. Yo no quisiera que después de este espacio digamos, bueno, como hoy celebramos a San Benito, vamos a apagar todas las pantallas en casa. Entonces, bueno, los chicos van a decir, y desde que la abuela o la mamá escuchó al cura que habló por Radio María, soñamos, ¿no? Nos arruinó las vacaciones, no. Que no convirtamos, las abadías son las abadías. En casa tenemos que rezar, está todo bien, pero podemos ser constructores de una sociedad mejor al estilo de San Benito, viviendo interiormente esa relación con Dios que nos hace sentir hermanos también entre nosotros, aún de aquellos de los que estamos distanciados. Es decir,
no ver al otro como un distinto, como un diferente, sino también saber que ahí hay un hijo de Dios con el cual me puedo comunicar, aunque a veces haya cosas que me distancian, ¿no? Claro. Cuando leía esta mañana esa frase de San Benito, ora et labora, un poco lo traje a nuestra idiosincrasia, ¿no? A nuestra cultura, a Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? Sí, y ahí hay una cosa muy linda. Acá no pretendo, cada uno puede seguir creyendo lo que quiera y no hay ningún problema. Todos sabemos que hay una historia, un poco leyenda del rosario, ¿no? Del rezo del rosario. Pero también hay otra donde se dice que, bueno, la Virgen entrega el rosario a Santo Domingo y está muy bien creer en eso y yo no contradigo. Pero también hay otra historia que es muy posterior a San Benito en las abadías, ya unos 4 o 5 siglos después de San Benito. Ya en la época del feudalismo seguía la inseguridad en Europa y sabemos que los señores feudales, que eran esos señores que eran como los grandes terratenientes, tenían gente trabajando en sus tierras a cambio de protección y por supuesto de comida. Mucha de esa gente veía en las abadías un contramodelo, era un lugar lindo donde se rezaba y se trabajaba, hora de labora. Y querían vivir como los monjes y querían rezar como los monjes, pero muchos de ellos no podían, no sabían rezar, no sabían leer. Además, los mismos monjes, muchos de ellos no leían porque no estaba la imprenta, los libros eran muy caros, entonces muchas oraciones se rezaban de memoria. Y para que muchos de esos trabajadores, esas familias trabajadoras, pudieran rezar y trabajar, fue que también nació el rosario, el rezo del Santo Rosario. Entonces, en lugar de rezar los 150 salmos de la Biblia, se rezan las 150 Ave María en aquel momento, ¿no? ¿Y por qué voy a esto? Porque mucha gente hay veces que viene y se confiesa de que me distraje durante el rosario. Bueno, el rosario está hecho muchas veces para rezar meditadamente, pero también para rezarla distraídamente en nuestras ocupaciones de cada día, ¿no? En el colectivo, en el trabajo, donde estoy. Son formas de conectarme, de encontrarme con Dios en la oración a través de la Virgen, con una oración verbal, mental muchas veces, pero que me ayuda a entregar. Ese hora de labora no es rezo y trabajo, sino que rezo y trabajo al mismo tiempo y voy haciendo de mi oración un trabajo y de mi trabajo una oración. Y eso también es una forma de poder vivir este espíritu de unidad que nos regala San Benito, ¿no? Padre, pensaba en esto también de la disciplina, el orden que San Benito tenía de alguna manera ahí en su comunidad, pero no como para reprimir, acallar, sino como para tenerlo presente para poder llegar a un camino de libertad, ¿no? Y de alegría también en la comunidad. ¿Cómo podemos hacer para traerlo a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad? Aquellas enseñanzas que realmente son muy valoradas cuando las conocemos, ¿no? Bueno, la regla de San Benito es como muy, muy simple, muy sencilla y muy concreta, ¿no? Y va un poco por ese orden que vos decís, ¿no? Que a veces tampoco es el orden del cuarto, ¿no? De hecho, no voy a mover mucho la cámara para que ustedes no vean mi cuarto, pero digo, porque no me va a jugar en contra, sino... a veces es el orden en casa de que cada uno ocupe su lugar. Mamá sea mamá, papá sea papá, los hijos sean hijos. Es decir, está todo bien que nos llevemos bien, pero el papá no puede ser el hermano ni el mejor amigo del hijo. Lo puede ser, pero desde su rol de papá, ¿no? Lo mismo mamá o los abuelos, cada uno cumpliendo su rol. Ese es el primer orden, ¿no? Un orden que nos ayude a mantener nuestras relaciones, donde todos seamos... Primero sepamos cuál es nuestro lugar, qué lugar ocupamos, cuál es nuestro rol en casa y desde ahí también podamos vivir esa armonía que por supuesto trae conflictos muchas veces, pero los conflictos se resuelven muchas veces también mirando desde quiénes somos y para qué estamos, dónde estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Después, bueno, también algo que quizás a veces se nos va un poco de las manos,
que es el desorden en nuestros horarios o en nuestras tareas, o el respeto de nuestros momentos. Es decir, si podemos pautar, por ejemplo, una hora en la que nos encontremos para almorzar o para compartir un rato, para lo que sea, y que en esa hora, por ejemplo, bueno, no esté, por ejemplo, no sea protagonista el celular o algunas cosas que nos pueden alterar. Bueno, son pequeñas órdenes, no órdenes que yo estoy dando, sino pequeñas formas de poner un orden a nuestra vida que nos ayudan para el fin, para el que estamos, y que en definitiva nos ordena la vida para un fin mayor y para no caer sobre todo en ese desgano que a veces produce la rutina, ¿no? O eso de hacer lo que me pinta, como que está muy de moda también. Sí, sí. Hacer lo que me pinta está muy bien para un feriado, para un día de vacaciones, pero si yo hago lo que me pinta todos los días, en un momento eso produce desgano, apatía, cansancio, y son los males de nuestro tiempo que a veces no sabemos bien de dónde vienen, y que San Benito nos da ahí una pizca para poder prevenirnos también de eso. Claro, excelente. Bueno, creo que puede ser una linda reflexión para este fin de semana, tener en cuenta, ¿no?, esta regla, esta forma que, bueno, de alguna manera nos transmitió, nos heredó San Benito, y que tanta gente es tan devota, Padre, ¿no? Como un santo que alguna vez leí, tenía la madurez de un anciano desde muy pequeño. Sí, dicen, incluso en menos de 20 años ya estaba resolviendo o tenían claro un poco hacia dónde se enfocaba su vida, ¿no? Sí, sí. Y al mismo tiempo también, cuando uno recorre, porque él nace en el siglo V, y uno habla, bueno, esto del feudalismo en el siglo XI, y después llega el siglo XX y el siglo XXII, pasan los siglos como si fuesen décadas, ¿no? Sí, Estamos claro. hablando Sí. de muchos años, de muchos siglos, donde la figura de San Benito sigue siendo fuerte, actual, y nos sigue llamando justamente a esta búsqueda de sentido en la unidad. Atenernos quizás a ese orden que vos decías, en casa, cada uno en su rol, de alguna manera el orden libera, ¿no? Libera de decir el albedrío, que no es tal, sino que el libre albedrío, sino que a lo mejor ese orden establecido nos da seguridad, y de allí podemos sentirnos más libres, ¿no? Quizás pensarlo desde ese punto de vista nos va a ayudar en casa y en esta sociedad que también de alguna manera por allí, Padre, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Sí, por ahí, bueno, ahí juegan los intereses. Los intereses siempre siempre conspiran a veces, ¿no? Cuando a uno le falta orden, los intereses conspiran a nuestra identidad y a lo que somos, ¿no? Sí. Y entonces aparecen nuestras ganas, nuestros deseos, nuestros intereses pasajeros, que después, como digo, nos dejan vacíos, ¿no? En definitiva nos dejan vacíos. No se trata de instaurar un ejército o un cuartel en casa, ni hacer una vida conventual, ¿no? Vivamos como familias, hay que vivir los ruidos de la familia, que son sanos, vitales, ágiles, que nos permiten ser nosotros mismos, pero en ese orden espiritual de saber mi lugar, cuál es mi lugar, y de no asustarme, insisto, no asustarme de mis diferencias, ¿no? De las diferencias con los demás, sino al contrario, volver un poco a ese Pentecostés donde las diferencias nos enriquecen, nos fortalecen, y bueno, y hacen que también podamos nutrirnos de la riqueza del otro que no conozco, y aportarle al otro también lo que yo tengo para darle. Pensaba en esto también de San Benito, la vida monástica del silencio y de la escucha, pero una escucha activa, ¿no? Que también de alguna manera él lo propuso y lo estableció como modo de vida en el monasterio, ¿no? Sí, bueno, ese silencio que a veces es tan buscado en nuestra vida, y a veces cuando lo tenemos no sabemos bien qué hacer con él. Pasa a veces en las experiencias, ¿no? En los retiros, en los ejercicios espirituales. A veces las personas a las que más les cuesta hacer silencio son las que cuando vuelven a la vida común los que más extrañan el silencio, ¿no? Bueno,
que en nuestra vida podamos también tener ese silencio interior que a veces, bueno, va ayudado por el silencio exterior, pero que otras veces es ese silencio que me ayuda a poder masticar las cosas, poder reflexionarlas mejor, pensarlas, tener ese ratito a veces antes de dormir que me ayude a mirar mi día, a reconocer el paso de Dios, a poder ver aquellas cosas que me fortalecieron y que me pueden ayudar en mi camino para el día siguiente. Son pequeñas actitudes y pequeños silencios que me enriquecen, ¿no? Y con esto insisto, no es para poner el toque de queda en casa, no es para decir, bueno, ahora viene el silencio absoluto, porque ese es un silencio impuesto que no nos hace bien, sino proponer ese silencio que nos ayude a todos a poder mirar juntos nuestro camino, ¿no? Padre, algunos mensajitos que van Sí. llegando antes que nos cuentes tus redes para poder seguirte. Por aquí dice, qué lindo lo que están contando de San Benito. Soy mamá y ama de casa y a veces siento que no puedo rezar el rosario porque estoy haciendo cosas. Y Bueno, va también, por eso. claro, es difícil coordinar a veces, ¿no? Dice, Sí. también estoy escuchando lo de los roles. Pido oración por mí, también tengo un hijo de 21 años, un esposo también que a veces con su rol de padre expresa cierta autoridad. Bueno, dice, estoy ahí, dice, estoy en ese juego de roles tratando de ser la mamá que quiere ubicar a todos y cada uno, me parece. Dice, tengo la convivencia un poco complicada, 21 años de convivencia, 3 hijos. Un varón de 21 y 2 nenas, una de 14 y otra de 11. Bueno, el conflicto con el hijo mayor dice que afecta a todos, el vínculo con mis hijas como madre. Gracias, padre, por este mensaje. Dice, y bueno, seguramente hay que rezar bastante ahí, padre, ¿no? Sí, y bueno, entiendo que a veces los jóvenes y sobre todo la adolescencia nos parecen un extranjero venido de, no sé, del otro lado del mundo, ¿no? Un chino instalado ahí en casa, ¿no? Pero creo que más allá de los conflictos que esto puede plantear y de los momentos donde hay que poner orden, que nos suelen faltar, también es un lindo momento para escuchar, ¿no? Los jóvenes tienen mucho para decirnos, y el mundo de hoy. Y a veces lo que nos dicen, y no condice demasiado con nuestras creencias, o con lo que vemos, o nuestra visión, o con lo que fuimos incluso. Pero poder mirar también en el sentido de poder tomarse el tiempo para escuchar. A veces cuando un joven habla, cuando un adolescente habla, es un momento privilegiado, donde podemos ver también otra visión del mundo, otra perspectiva, y también aprender. Después vendrá el momento de poder expresar nuestro parecer o ordenar lo que nos parece que está desordenado. Pero que no perdamos la oportunidad de escuchar en casa también al mundo joven o aquellos que o las experiencias de vida que se dan. Y si por las dudas hay algún joven también escuchando, no perder la oportunidad también de ver en las manifestaciones de los adultos también lo que nos están transmitiendo de sus historias, ¿no? Que no siempre son ejemplares, a veces son frutos de heridas, a veces un autoritarismo viene también de muchas heridas en la vida o de muchas inseguridades, que hay que saber por ahí abarajarlas y quizás aprender también de ellas, a veces incluso para aprender a no ser lo que uno no quiere ser, o a no repetir ese modelo. Pero bueno, ahí también está la riqueza de la convivencia, ¿no? Y que la unidad y la paz empieza en casa. Empieza en casa y muchas veces es violenta, no asustarse, ¿no? Porque la verdadera paz es violenta, ¿no? Es violenta interiormente y comienza en casa, como decís, para que después nos reviente afuera también, ¿no? Claro. O sea, nos ayuda en esa convivencia, nos ayuda también a conocernos y a saber quiénes somos y a aprender, ¿no? Es un espacio de aprendizaje, esa unidad y esa paz que empieza en casa. Bueno, le vamos a dar entonces, padre, porque nos está pidiendo tu nombre y tus redes, esta mamá y esta ama de casa, que por allí quizás vos, no sé si recibís mensajitos también allí en tus redes. Suelen aparecer. Bueno. Y por eso están ahí, bueno, en Instagram, los que quieran, @Radio Fabro o @Ciberfogón. Radio Fabro o Ciberfogón en Instagram, los que quieran, hay un espacio para seguir conversando de esto.
las redes sociales del padre Humberto González. Entonces, para quien nos escribía recién con este temita, bueno, y hay felicitaciones de todos lados, padre. Qué lindo, dice Isabel, ese es siempre el propósito de mi vida, trabajar, rezar, rezar y trabajar, que mi vida sea eso. Bueno, una gran enseñanza de San Benito. Padre Umbi, le agradecemos por estas reflexiones de los viernes que nos dejan allí con algunas palabras rumiando para trabajar. Así que muchísimas gracias. Gracias, padre. Gracias a ustedes. Y bueno, y un saludo grande, estaban hablando de las peregrinaciones. Sí. Un saludo grande que esta semana, el 13, sale una de las peregrinaciones más antiguas, es San Luis del Palmar en Corrientes rumbo a Itatí. Así que también ya tiene más de 100 años. Y bueno, todos los que van a peregrinar, también este mes está la fiesta de Nuestra Señora de Huachana, ahí a fin de mes, que vamos a estar también ahí. ¿Vas a estar, padre? Sí, si Dios quiere, vamos a estar. No faltas ahí, sí. Bueno. Ahí siempre que se pueda. Así que un saludo y bueno, y que Dios los bendiga y un buen fin de semana para todos. ¿Nos dejas la bendición, padre? Cómo no, que el Señor bendiga especialmente a los benitos y algunas benitas también que he conocido en mi vida. Sí. Y a todos aquellos que se sientan bendecidos por la presencia, la devoción a San Benito. Que el Señor bendiga sus hogares, sus familias. Ay, ¿se cortó? Bueno, gracias, padre. Ahí estaba la vamos a concluir así, mira, con la señal de la cruz.